Y listo, chicos. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de los depresores del sistema nervioso central. En sí, lo que hoy día vamos a ver en líneas generales va a ser una pequeña introducción sobre todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, los neurotransmisores importantes, lo que es el GABA. También dentro de ello vamos a hablar de los depresores de ese mismo sistema. Y luego vamos a hablar de los barbitúricos y por último de la anestesia general. Un momentito, creo que hay una invitación. Sí, listo. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña lista. Cuando nosotros hablamos de todo el sistema nervioso central en sí, nos tenemos que referir al encéfalo y a todos a los demás órganos que los componen, ¿no? Al tronco encefálico, el cerebro y todo ello. Lo que nos importa en sí de este sistema es cómo se comunica. Es una red que tiene neuronas, como ustedes ya previamente lo estudiaron, la neurona, que es la principal célula de transmisión nerviosa. Además, los astrocitos, los encargados de producir la vaina de mielina, los oligodendrocitos, y muchas células que lo componen, ¿no? Que está, por así decirlo, estructurada. Ustedes tienen que recordar que para que pueda darse esa comunicación, tiene que darse bueno, la transmisión de señales a través de ciertos neurotransmisores o también, no solamente ellos, también algunos, por así decirlo, elementos como el cloro, el sodio, el calcio, que en sí sirven para que pueda despolarizar la célula, para que pueda inhibirlo, propiamente dicho. Dentro de estos ligandos que hemos visto, vamos a tener a los de tipo excitatorio y los de tipo inhibitorio. Lo de tipo excitatorio lo que va a hacer es ir, como hemos visto anteriormente en farmacodinamia, van a ir hacia estos receptores ionotrópicos y como habíamos mencionado, los que se encargan de generar la despolarización son receptores ionotrópicos, pero regulados por el voltaje, que hay una despolarización de la membrana y por así decirlo, y apertura del canal para que pueda entrar sodio, para que pueda salir potasio, diferentes tipos por así decirlo, elementos. En este caso, estos receptores o estos canales iónicos están acoplados no regulados por voltajes, no regulados por ligandos, que justamente lo estudiamos en la segunda clase. Por ejemplo, los excitatorios van a estar activados por el glutamato y el aspartato. Estos se unen a sitios de unión específicos y abren canales de sodio y calcio, lo que generan la despolarización. Y también el calcio sirve no solamente para despolarizar, también sirve para la secreción de neurotransmisores. Y la función importante es la memoria, el aprendizaje, la plasticidad sináptica. Por su contraparte tenemos la función inhibitoria. De igual manera, acá vamos a ver, ya no vamos a ver los canales de calcio y sodio, vamos a ver los canales de cloro. Los canales de cloro, también como hemos estudiado, también es por así decirlo, activado por ligandos. ¿Y cuál va a ser el ligando de estos canales de cloro? El GABA. Este GABA lo que va a hacer es llegar a esos canales de cloro y va a generar la apertura. Con ello va a permitir la entrada de cloro y el cloro va a cargar toda la membrana, toda la parte intracelular con una carga negativa. Al generar esa carga va a generar una hiperpolarización de la célula, lo que va a generar, lo que le confiere su función inhibitoria. El GABA va a tener dos tipos de receptores, el GABA A y el GABA B. El GABA A es la que estamos viendo aquí y el GABA B es una acoplada a proteína G que apertura los canales de potasio, disminuye los canales de calcio y genera una inhibición lenta. También, no solamente el GABA, tenemos a tener la glicina, que también es lo que permite la apertura de los canales de cloro, pero por así decirlo, en los tejidos que más predomina es el médula espinal y el tronco encefálico. En el cerebro o en el encéfalo, más vamos a hablar de GABA. Y aquí tenemos una imagen donde podemos ver cómo la conexión de las diferentes neuronas y las células de glía, ¿no? Que están por ahí. Y listo, eso es como una pequeña, eh,
Cerrar esto aquí. Eso es como una pequeña introducción. Ahora vamos a ir hablando del GABA. ¿Por qué tanto se habla de ello? Más que todo en ese tema que son los depresores del sistema nervioso central. Porque, como he visto, es, eh, ese neurotransmisor lo que va a hacer es, tiene su función que hemos visto ya, es el principal dentro del sistema nervioso central. Aparte que reduce, como hemos visto, la excitabilidad neuronal y que los diferentes fármacos que vamos a estudiar intervienen en la, por así decirlo, en la transmisión GABAérgica. Entonces, por ello que vamos a estudiar mucho este canal. ¿Por qué? Porque como le he mencionado, no solamente aquí vamos a hablar de los barbitúricos, también más adelante cuando vean los anticonvulsionantes también van a hablar de las benzodiazepinas. Y es algo que no solamente lo ven, por así decirlo, van a escuchar esa clase, lo van a ver en todos lados. Hay personas que tienen enfermedad, por ejemplo, que tienen mucha ansiedad, personas que tienen convulsiones, y con ello le confiere, por así decirlo, cuál es el uso terapéutico, ¿no? El uso terapéutico de estos depresores de nervio central justamente es lo que he mencionado. Pero es dependiendo del grado que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero va a haber, lo más leve, por así decirlo, que trata tiene su capacidad ansiolítica, disminuye la ansiedad, también tiene una capacidad hipnótica, o sea, que te induce al sueño. Y también tiene una capacidad un poco más fuerte que la capacidad sedante, que te puede hacer como que te dopa, ¿no? Como así lo solemos ver. En esas personas que tienen, por así decirlo, una sobreestimulación o tienen, por así decirlo, su sistema nervioso central muy sobreestimulado, se suele tratar con depresores de ese mismo sistema para mantener un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en la convulsión, ¿qué es lo que se genera? Activar o potenciar el efecto del GABA para generar un equilibrio en el sistema nervioso central. Igual en las personas con ansiedad y las personas en que tienen insomnio, que necesitan dormir. Por ello es muy importante estudiar el GABA. El GABA, aparte, tiene dos tipos de receptores, los receptores tipo GABA A y los receptores tipo B. Tienen que entender que con nosotros vamos a hablar durante todas estas clases, vamos a referirnos al de tipo A. Su tipo de receptor, como lo hemos estudiado, es de tipo ionotrópico. Aquí podemos ver el A y el B. El A es ionotrópico, en cambio el B está acoplado a la proteína GI. Y como se recordarán, la proteína GI tiene por así decirlo, una característica inhibitoria. Entonces los dos generan el mismo fin. O sea, no es que el A, por así decirlo, confiera una actividad inhibitoria y el otro excitatoria, no. Los dos confieren la misma característica, pero con distintos mecanismos, ¿no? ¿Cuál es el guión principal del GABA? El cloro. Del B, la apertura de los canales de potasio y la disminución de los canales de calcio. La velocidad, esto es muy importante, que es muy rápida, a diferencia del B, que es lenta. El tipo de inhibición, que es posináptica, preferentemente. Y en cambio, en el B es pre-hiposináptica. El mecanismo principal es la hiperpolarización directa, porque genera el influjo de cloro. Este cloro confiere todo un aspecto, por así decirlo, una carga negativa a la célula, con lo que impide despolarizarse. En cambio, el mecanismo del otro, como disminuye la cantidad de calcio, esto por así decirlo, se correlaciona con la liberación de neurotransmisores. Si tú disminuyes esto, vas a disminuir la liberación de neurotransmisores. Y también vas a adicionar la hiperpolarización. ¿Ves? Tiene dos puntitos. La estructura es pentamérica. Eso es importante. Lo voy a hacer un poco de zoom aquí. Tienen que recordar que la estructura del de tipo A es pentamérica. Y además que es pentamérica, tiene tres subunidades. El alfa, el beta y el gamma. O sea, ese puede jugar, por ejemplo, puede ser alfa, beta, gamma o alfa, gamma, alfa, gamma. O sea, puede hacer combinaciones con esos tres subtipos, pero tiene que tener esta estructura pentamérica. Y algo que le he puesto extra
es que la benzodiazepina, su sitio, como aquí pueden ver, va a ser tanto, más que todo en el alfa y en el gamma. A diferencia de los barbitúricos, que es en el subtipo beta. ¿Y cuál es el efecto de benzodiazepinas? Aumenta la frecuencia, o sea, aumenta cuántas veces se abre. A diferencia de los barbitúricos, que los barbitúricos por así decirlo, su efecto es que mantiene la duración. Esa es la diferencia entre benzodiazepinas y barbitúricos. Luego, ¿qué más? Pentamérica, ya les mencioné, el dímero. Su sitio de acción es la sinapsis rápida, el otro es la sinapsis moduladora. En el caso del tipo A, depende de GABA, o sea que tiene que haber ese neurotransmisor para que pueda hacer efecto o pueda, por así decirlo, o sea, los fármacos necesiten del GABA para hacer efecto, sí, en la mayoría. Y si es en la mayoría es porque hay una excepción, y la excepción es en los barbitúricos. En estos fármacos, a dosis altas, prescinden del GABA y pueden, por así decirlo, dar ese efecto sin GABA, entonces lo hace muy peligroso, que si tú le das a una persona altas dosis, por ello es que con ese fármaco le puedes llevar incluso a la muerte, a diferencia de las benzodiazepinas que no, tiene como un techo. En el tipo B sí tiene dependencia de GABA. Y la función es que inhibe rápidamente el sistema nervioso central y en el otro es el control de tono y liberación sináptica. Más lo van a ver ese tipo B en el músculo. Cuando hablemos de músculo vamos a hablar de esos receptores tipo GABA B. Y aquí vamos a ver esta imagen que es muy bonita. Esto está de su Goodman. Lo que pueden ver aquí es que no tienen un mismo sitio de acción todos los diferentes fármacos. Como pueden ver, los esteroides tienen un sitio, los convulsivos tienen otro, las benzodiazepinas tienen otro y los barbitúricos tienen un sitio distinto. ¿Cómo es que funcionan? Funcionan de manera alostéricamente. ¿Se recuerdan la segunda clase? ¿Qué significa que modulan alostéricamente? Bueno, si se dan cuenta, el sitio del GABA es aquí casi en la puntita, por así decirlo. Los demás fármacos no se unen directamente ahí, no son agonistas, no van a llegar y van a mimetizar la acción del GABA, no. Lo que van a hacer, van a unirse a un sitio diferente de la unión del GABA y van a modular positivamente, en el caso de los que están verdecitos, como pueden ver, ¿sí? Va a ser de manera positiva. ¿Y qué significa que sea de manera positiva? Que van a aumentar la afinidad del GABA por su sitio de unión, van a aumentar su actividad intrínseca. Por ello, es que potencian el efecto del GABA. Al potenciar el efecto del GABA, van a permitir la apertura más de cloro y van a generar una hiperpolarización más efectiva y más potente de la célula. Como pueden ver, los verdes son los que generan por así decirlo, una modulación positiva, y los rojitos son de manera eh, negativa. El único que es agonista directo, por así decirlo, va a ser la bicoculina en el sitio de GABA. Y de ahí no. Y como pueden ver, por eso que es muy estudiado este receptor inotrópico. Pues se dan cuenta que están esteroides, convulsivos, benzodiazepinas y todo ello. Y listo, chicos. Viendo todo esto, ¿hay alguna duda o todo claro hasta el momento? Listo. Entonces, seguimos con la siguiente parte. Ahora vamos a mencionar qué es un depresor del sistema nervioso central. Como yo lo mencioné anteriormente, no solamente son fármacos, también son sustancias que disminuyen la excitabilidad neuronal, potenciando el GABA e inhibiendo los receptores excitatorios, por ejemplo, el NMDA, que tiene que ver con el glutamato. ¿Cuál es el efecto final? Disminuye el estado de alerta, la actividad cerebral y motora. Y aquí vamos a ver, dependiendo del grado. Por ejemplo, si vemos una disminución leve, vamos a hablar de una ansiólisis, de su poder ansiolítico. Si vamos aumentando, por así decirlo, la potencia, vamos a ver un efecto sedante, relajación mental y motora. Si seguimos aumentando, ya el paciente no vamos a verlos ya tan sedados, sino que le va a ayudar
con la hipnosis, que la hipnosis es la inducción del sueño. Por último, vamos a ver una tranquilización profunda, que es una depresión marcada de la actividad neuronal, y luego vamos a llegar hasta un punto donde vamos a generar una anestesia general, donde va a estar inconsciente, con analgesia, pérdida de reflejos y todo ello. Y por último, si no se controla, mm, esto en el caso de barbitúricos, por sí solo puede llegar incluso a una depresión respiratoria y cardiovascular. Pero en los demás, por ejemplo, eso es lo barbitúrico solamente. En los demás fármacos necesita una interacción de ambos. Por ejemplo, si un paciente toma benzodiazepinas, le está contraindicado que tome alcohol cuando esté tomando el fármaco. ¿Por qué? Porque el alcohol puede potenciar la acción de la benzodiazepina y puede superar ese techo que por sí solo no puede atravesarlo. Por ejemplo, a veces cepinas no te puede matar de por sí solo, si tú aumentas las dosis. Pero si tú lo combinas con alcohol, sí puede llegar a la muerte. Eso en las mayorías de los depresores. ¿Cuál es el único diferente? El que tienes que tener el riesgo de la dosis alta te puede llevar por sí sola a la muerte, los barbitúricos. Y ahorita le vamos a ver el por qué. Su mecanismo de la gran mayoría es que cruzan la barrera hematocefálica, muy importante, si no, no harían efecto en el cerebro, potencian la neurotransmisión inhibitoria, bloquean la neurotransmisora excitatoria y glutaminérgica, eso algunos, la mayoría hace esto. Y modulan otros sistemas inhibitorios o moduladores, como aquí pueden ver. Y listo. Ahora vamos a ir avanzando con la siguiente parte. Ahora aquí vamos a hablar de los barbitúricos. Estos tipos de fármacos, por así decirlo, son derivados del ácido barbitúrico. Casi todos cuando vean más que todo AINES, vean, van a ver que es un grupo heterogéneo de fármacos. Al igual los barbitúricos también es un grupo heterogéneo. No es que sea uno de un tipo de fármaco, no. Es, por ejemplo, la mayoría aquí es derivado del ácido barbitúrico, que es la unión de la urea con el ácido malónico. Y, y como pueden ver, si aquí reemplazamos su grupo, por así decirlo, ese grupo lo reemplazamos por azufre, vamos a tener tiobarbitúrico. Si lo reemplazamos por un grupo alquilo, vamos a tener un oxibarbitúrico. Y si lo agregamos grupo fenilos a la estructura de maniluria, va a darle su característica anticonvulsiva. Eso solamente alterando su estructura química. Y ahora, históricamente, antes se usaba como hipnosedantes y anticonvulsivos, pero hoy han sido desplazados por las benzodiazepinas y las Z-drugs. ¿Por qué? Porque los barbitúricos, así como es uno de los más antiguos, porque es usualmente cada fármaco que antes se usaba, ahora se está dejando, se cambia por otro fármaco. Uno, por los efectos adversos que genera. Y también a veces esos fármacos que antes se usaban eran muy potentes, no se podían modular. Entonces, como se han dado cuenta, yo les mencioné que los barbitúricos no tienen un techo. Y si no se toma con control puede llevarte a la muerte. En cambio, las benzodiazepinas, no. Y si tú quieres generarte un efecto solamente hipnótico, o sea, que no tenga un efecto sedante, no, tú solamente que te lleve a la muerte, aquí están las Z-Drug, el Solpidem, todo lo que empieza con Z casi. ¿Por qué? Porque estos fármacos van a actuar sobre el subtipo, uno de los subtipos del canal, por ejemplo, de canal iónico, va a trabajar sobre uno de los subtipos específicamente. Porque cada subtipo acá que pueden ver es como que cada uno tiene por así decirlo, una de sus funciones es sedante. Otro de ellos es hipnótico. Otro de ellos por ejemplo, analgésico. O sea, así. En caso del barbitúrico llega y es como que activa a todos, de preferencia el beta, pero es como que activa casi todos. En cambio, el solpidem o las Z-drugs, ellos sí, son más quirúrgicos, son más específicos, entonces tú tomas, solamente te induce al sueño, no te genera otros efectos adversos, que sí te traía los barbitúricos. Por eso se está dejando solamente en casos de emergencia y en algunos, por así decirlo, y en algunas enfermedades o en unas patologías específicas nada más. Ya no se da así como si fuera chicle, por así decirlo. Y vamos a ver su mecanismo de acción. A bajas dosis potencian la acción del GABA. Como les dije, lo modulan de manera positiva. Prolonga la duración, a diferencia de las benzodiazepinas, que aumenta la frecuencia, esto no, mantiene más abierto el canal.
A altas dosis, aquí es donde les dije que tiene ese efecto GABA mimético, o sea que abren el canal incluso el GABA. Como yo lo he mencionado, ustedes para que puedan generar todos estos efectos tiene que haber el GABA acá, para que pueda funcionar la benzodiazepina, los esteroides y todo ello. En cambio, el litúrico puede llegar a un punto que no solamente va a llegar aquí, sino que reemplaza y se mete donde está el GABA y como que mimetiza su acción, lo que genera una hiperpolarización neuronal, genera una disminución de la excitabilidad neuronal. Y es lo que tienen que entender los auditores, que es un fármaco reversible, porque hasta cierto punto se puede revertir, pero es difuso, o sea que puede afectar casi todas las partes del encéfalo, puede afectar también al tronco encefálico, a los centros amnióticos, todos los que tienen que ver con la respiración. Entonces, si tú aumentas la dosis, incluso puede deprimir esa zona, pues como que apaga tu cerebro, no solamente aquí, la parte que te mantiene consciente, sino también la parte que controla tu respiración, y entonces te puede llevar a la muerte. Esa es la razón de por qué llega a la muerte, porque es también difuso, se difunde rápidamente. Y ahora aquí vamos a ver su inicio de acción, su duración y algunos usos principales. Voy a hacer un poco de... Cuando nosotros hablemos de los barbitúricos, casi la mayoría terminan en tal. Como se dieron cuenta, algunos, bueno, recién también los fármacos. Pero mientras más conozcan de los fármacos, se van a dar cuenta que depende de las familias, van a tener sufijos. Por ejemplo, aquí los barbitúricos van a terminar la mayoría en tal, 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 tal. Tú escuchas un tal, ya, pues, ya sabes a qué grupo farmacológico se refiere. Lo que es una duración de efecto o un inicio así ultra rápido es el tiopental y el metoxital. ¿Cuánto dura el efecto? De 5 a 10 minutos. Y si tú quieres que te haga un inicio, tú tienes que pensar, si tú quieres que te haga inicio de acción rápido y que dure el efecto, bueno, 5 a 10 minutos, en este caso hablamos de una inducción anestésica, pues tú quieres que te duerma como sea, y la duración de efecto dura 5 a 10 minutos, pero se agregan otros anestésicos que mantienen. Solamente esto es para la inducción, no para el mantenimiento, solamente para que te duerma. Acá entonces el tiopental, que es más conocido, y el metoxital. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué estos fármacos al toque entran? O sea, ¿por qué hacen efecto rápido? Porque son más liposolubles. Al ser más liposolubles, van a poder atravesar todo tu cuerpo, por así decirlo, y van a poder fijarse muy rápido en las grasas y al músculo. Por ello, es por su alta liposolubilidad. Si ustedes hacen acá como una flecha, los fármacos que son ultra rápidos son más liposolubles de los que van bajando. Entonces, si tú ves que comparas entre fenobarbital y tiopental, ¿quién es más liposoluble? El tiopental, por supuesto. Luego vamos a ir los de duración de tipo corto. Acá tenemos el pentoorbital y el secoorbital, que dura minutos y tiene una duración de efecto, o sea, un inicio de minutos y te dura de 3 a 6 horas. ¿Para qué te sirve? Para que te ayude a dormir, para que te cede. Luego aumentamos con lo de tipo intermedio, que aquí tenemos el amorbital y el butaorbital, que hace un inicio de acción en 1 a 2 horas y te dura de 6 a 8 horas. También sirve para sedar y de manera hipnótica. Y luego tenemos el prolongado. Aquí tenemos el fenobarbital. Si yo les recomiendo dos fármacos que sí o sí se aprendan dentro de los barbitúricos, el tiopental y el fenobarbital son los más preguntados. Este por la inducción anestésica y el fenobarbital porque es un antiepiléptico. Y lo van a ver bastante. Su inicio de acción es lento y la duración de efecto es 2 a 24 horas. Si o sea, este no, por así decirlo, no va al inicio por ejemplo, en una crisis epiléptica, no es que te van a dar directamente el fenobarbital porque es un antiepiléptico, no. Te van a dar primero, se intenta con benzodiazepinas, aparte también con la fenitoína misma, que es un anticonvulsivo específico, y luego de ello, te van dando recién el fenobarbital. ¿Por qué? Porque si tiene un inicio de acción lento y tú, una crisis convulsiva, tú quieres que haga efecto ya. Entonces tú no puedes darle esto de primera línea. Hay como un esquema todavía que lo van a ver en anticonvulsivos. Si me equivoco, primero midazolam, luego midazolam, luego fenitoína y luego fenobarbital. O al revés. Entre fenitoína y fenobarbital, pero siempre primero se da benzodiazepina, que es inicio rápido. Y luego te dura una duración de 2 a 24 horas y aquí está su principal uso.
Y listo. Con esto acabamos lo que es las generalidades, mecanismos y aquí su duración de efecto y su inicio de acción. ¿Alguna consulta así, chicos, o todo claro? Listo. Entonces vamos avanzando con la siguiente parte, que vendría a ser su farmacocinética y sus usos terapéuticos. Su absorción es buena por vía oral. En cambio, de los anestésicos se da usualmente por vía intravenosa, con la emisión del tiopental. ¿Cuáles son los puntos claves? Como les mencioné, su liposolubilidad. Eso le confiere su característica de inicio más rápido. La distribución tiene una alta liposolubilidad que atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene una buena adhesión a la albúmina. Cuando hay una hipoalbuminemia, hay una fracción libre. Entonces, tienen que ser, ¿en qué pacientes hay hipoalbuminemia? ¿Se recuerdan, chicos? ¿Qué paciente tiene la albúmina así súper bajita? Mm, Hasta hasta pacientes con dos enfermedades, ¿se recuerdan? Si desean lo pueden escribir o pueden prender su micrófono. Ya, más o menos, si no se recuerdan mucho, bueno, no sé si lo vieron todavía, los pacientes con enfermedad renal crónica, ellos tienen, como el riñón está fallando, eh, eliminan por la orina bastante albúmina. Entonces, los pacientes tienen hipoalbuminemia. No solamente los pacientes con enfermedad renal crónica, también los pacientes que tienen cirrosis, que tienen enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Porque por la enfermedad renal crónica tú eliminas. En cambio, por las enfermedades hepáticas, tú ya no produces. Y si ustedes se dan cuenta que la mayoría de proteínas, todo lo que sintetizamos en nuestro cuerpo, sale en nuestro hígado. En cambio, tú debes recordar, paciente con cirrosis, con hepatopatía, alcohólica, no alcohólica, como lo quiera, o depende del tipo, o con enfermedad renal crónica, tienes que darte cuenta que esos pacientes tienen hipolinemia. Entonces, si tú quieres administrarle un barbitúrico, tienes que tener cuidado porque hay un aumento de la fracción libre. Luego, el metabolismo es netamente hepático y tiene una autoinducción enzimática, o sea que se induce a sí mismo. Tú le puedes dar el fármaco y se autoinduce. Y no solamente a ese fármaco, sino a otros fármacos que se metabolizan por el CYP450. La excreción es mayoritariamente renal, tiene metabolitos, más fármacos, sin cambio, por el riñón. Como pueden ver, el fenobarbital, el 20-30% se elimina sin cambios. ¿Por qué es importante recalcar que la eliminación es renal? Porque si tú en un paciente sientes que se está intoxicando o tiene altas dosis de ese fármaco, entonces tú lo que vas a generar es que su orina sea más alcalina o vas a inducir que la orina sea más alcalina. Porque tú al inducir que la orina sea más alcalina, vas a hacer que el fármaco, por así decirlo, se adhiera más a la orina. Es por el atrapamiento iónico, no sé si se recuerda. Ya, es debido al atrapamiento iónico, que lo vieron en farmacocinética. Al hacer tu orina más alcalina, favorece la excreción de fármacos ácidos. De igual manera, si tú lo haces tu orina más ácida, vas a favorecer la eliminación de fármacos más alcalinos. De igual manera. Por ello, es que en algunos casos aquí puse ese punto. ¿Y para qué les ayuda? En la intoxicación. Y también factores modificables. Como vieron, ese fármaco es muy liposoluble. Entonces, los pacientes, eso también se recuerda por la primera clase. ¿Qué tipo de pacientes tienen mayor tejido adiposo? ¿Se recuerdan, chicos? ¿O qué grupo etario? ¿Qué tipo de pacientes? Si no se recuerdan mucho, los tipos de pacientes que tienen más tejido adiposo son las personas que son obesas y también las personas de edad adulta o los adultos mayores. ¿Por qué? Porque a partir de los 30 ustedes se recuerdan y empieza la sarcopenia. Al empezar la sarcopenia, mientras más adultos seamos, más viejitos,
Vamos a tener más tejido adiposo en nuestro cuerpo. Entonces, esos pacientes, como este fármaco es muy liposoluble, se va a adherir y se va a acumular. Y entonces, a la larga, puede ser que prolongue el efecto de este fármaco. Ya hemos visto en obesidad también. Aquí vemos los viejitos, aquí vemos las personas obesas, que también tienen más tejido adiposo. Y luego tenemos la función hepática. Si, de igual manera, si saben que su metabolismo es hepático y el paciente tiene hepatopatías, tiene cirrosis, entonces ya no va a poder metabolizar el fármaco. Por ello, va a tener el fármaco, bueno, va a prolongar el efecto. Y como les dije, tienen que tener cuidado porque ese fármaco a altas dosis o con un efecto muy prolongado puede llevarte incluso a la muerte. Y aquí les puse, esto también está en su Goodman, donde aquí podemos ver los diferentes tipos de barbitúricos y cuál es su uso terapéutico y unos comentarios. Por ejemplo, el amorbital en uso de insomnio o hipnótico, justo los que le puse. ¿Cuál es su administración? Intramuscular, intravenoso. El buto orbital por vía oral. Por eso tiene buena adhesión por ambos, parenteral y oral. También, ¿para qué se utiliza? Para insomnio, sedación preoperatoria, sedación diurna. El mefoorbital, bueno, por vía oral, trastornos compulsivos, sedación diurna. Ahí está. Esto es lo que les decía, anticonvulsivo de segunda línea. Los de primera línea eran los benzodiazepinas. De segunda línea vienen a hacer todo lo que son los barbitúricos. El metoxital por vía intravenosa, inducción, mantenimiento de la anestesia. El pentoorbital tiene muchos usos, oral, intramuscular, hasta rectal. ¿Para qué sirve? Para personas con insomnio, sedación preoperatoria y para manejo de emergencias de convulsiones. Y el fenobarbital, que es uno de los más conocidos, ¿no? Trastornos convulsivos, estados epilépticos, sedación diurna. Como se dan cuenta, tiene más de uno. Y anticonvulsivos de primera línea, solo administrar y parenteralmente con sal sodio. Luego tenemos seco orbital, que es por vía oral, que se utiliza para insomnio, sedación preoperatoria y solamente disponible con sal de sodio. Ya que tenemos el tiopental, actualmente no es producido ni comercializado en Estados Unidos. Y listo. Estos serían los principales fármacos y sus usos que le pueden dar, ¿no? Para que lo puedan estudiar. Y así, chicos, ¿alguna duda con la farmacocinética o con los usos terapéuticos? ¿O todo claro para continuar con la siguiente parte? Listo, entonces vamos a seguir con la siguiente parte que viene a ser los efectos farmacológicos. O qué es lo que le hace a nuestro sistema, ¿no? Bueno, como ustedes se dieron cuenta, tiene un efecto hipnótico. Entonces, en el sistema nervioso central, que va a generar en el sueño una sedación, hipnosis, e incluso puede llevar hasta coma. Como potenciando el receptor iónico GABA A, que mantiene la duración de la apertura, mantiene la duración de la apertura del canal de cloro, genera una hiperpresión neuronal y listo. Y aquí es con lo que le dije, esa que puede llegar a cualquier parte del encéfalo que tiene una depresión no selectiva y dosis dependiente. Disminuye el sueño REM y el sueño también no es fisiológico. Por último, el respiratorio. Genera bradimia, hipoventilación y apnea. Incluso puede llevar a la depresión de centro respiratorio vulvar y puede llevar incluso a la disminución de respuesta al dióxido de carbono. Es la principal causa por sobredosis. Eso es lo más importante, chicos. Y también aumenta el riesgo, no solamente por sí solo, también si tú le agregas alcohol y opioides, va a potenciar el efecto que tiene. Desde el punto de vista cardiovascular, va a generar una vasodilatación y una hipotensión.
¿Y por qué es importante hacer ello? En pacientes que tienen shock, en pacientes que ya tienen de por sí la presión muy bajita, si tú le das este fármaco sin saber ello, puedes generar incluso, puede llevar hasta el estado de shock, porque genera hipotensión de por sí. ¿Por qué? ¿Tiene que ver algo con los vasos sanguíneos? No. ¿Tiene que ver algo con el corazón? No. ¿Cómo? Todo tiene que ver con los centros. En ese caso, el bulbo raquídeo. Y aquí también hay un centro vasomotor que disminuye el tono simpático, disminuye la secreción de, de adrenalina, noradrenalina, todo desde la cabeza. Por así decirlo, desde el comando. Es como si apaga el comando, apaga tu respiración, apaga tu sistema cardiovascular. Puede causar colapso circulatorio en hipovolémicos y ancianos. Hipovolémicos en personas que han sufrido un trauma y que han sangrado mucho, en ancianos de por sí que están con su presión al límite, también les puede llevar. Y aquí tenemos el efecto Robin Hood. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente lo que pasa, o sea, hay un efecto protector en nuestro sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace los barbitúricos? Los barbitúricos van a disminuir por así decirlo, la irrigación. No, no la irrigación, sino disminuye. Es como que disminuyen el metabolismo del sistema nervioso central. No solamente ello, también, como aquí ven, el efecto protector, también disminuye la liberación de glutamato. Es como que lo apagan, no, no lo apagan, sino que disminuyen su trabajo para que puedan, por así decirlo, en un ejemplo, en un derrame cerebral, una zona de isquemia, que tu cuerpo, para que no aumente el daño, por así decirlo. O sea, tiene dos efectos, efecto Robin Hood y efecto protector. Porque ante una isquemia lo que va a hacer es, por así decirlo, en tu cerebro, que ya está dañado de por sí, va a disminuir el metabolismo para que el daño no se amplifique, por así decirlo, si lo ven bien. Es como que esa zona, es como que protege el cerebro, como apagándolo selectivamente, como que ven en una neuroanestesia seleccionada, es como que lo apaga para que no esté muy sobreexcitado el cerebro y así puedan trabajar en él. Y eso es en el efecto bueno, por así decirlo. Y en efecto Robin Hood es algo contrario, es una zona, es algo malo que puede pasar al cerebro. Y eso sí tiene que ver con la isquemia. ¿Por qué? Porque disminuye la perfusión relativa de las áreas isquémicas. O sea, que lo normalmente que esto en su efecto protector vasoconstriñe los vasos sanguíneos y una zona que está isquémica, por ejemplo. Acá lo voy a dibujar. Por ejemplo, aquí hay un vaso sanguíneo, aquí hay un vaso sanguíneo, aquí hay otro vaso sanguíneo. Esta es una zona isquémica, que está falta con oxígeno, y esta es una zona normal. Entonces, lo normal es que los barbitúricos vasoconstriñen los vasos sanguíneos en su hecho de un efecto protector, o sea, que disminuyen el metabolismo en todo ello, ya, disminuyen la vasoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Esa zona de isquemia, lo normal es que este vaso sanguíneo está alterado, o sea, este vaso sanguíneo no está igual que acá. ¿Por qué? Como hay una zona de isquemia, nuestro cuerpo de por sí trata de vasodilatar lo máximo que pueda este vaso sanguíneo para que pueda llegar más perfusión a esta zona, porque está isquémica. Entonces tu cuerpo dice, ah, no, tengo que vasodilatar como sea este vaso a diferencia de los demás, para que llegue más irrigación, porque está pasando algo ahí. Entonces, cuando tomas un probiótico, vasoconstriñe todos los vasos sanguíneos. Entonces, esta zona que estaba muy sobredilatada también lo vasoconstriñe. Empeora la isquemia, pero también la sangre que supuestamente iba a ir para acá, lo disminuye. ¿Y hacia dónde va también? A pesar que esta zona también se vasoconstriñe, pero toda la sangre extra que iba acá va a reducirse porque se está cerrando y va a ir a las zonas muy bien perfundidas. O sea, hacia los otros vasitos que estaban cerrándose igual, pero como aquí, que en la zona que estaba muy vasodilatada se cerró, esa sangre extra se va hacia las otras zonas que estaban muy bien profundidas. Por ello, el nombre es por así decirlo, es muy irónico, porque lo normalmente es que de los ricos hacia los pobres. eh, bueno, por eso le ponen Robin Hood, ¿no? Por ese héroe todo antiguo. Ya, aquí es al revés. De las zonas isquémicas vas a sacar sangre, vas a sacar su perfusión para dar a las zonas buenas.
Eso es la ironía. Por eso se llama el nombre así. Por eso, oscilación de territorios bien profundos. Puede empeorar isquemia cerebral o coronaria clásico con tiopental. En el caso del hepático, lo que va a generar una inducción enzimática, va a aumentar la síntesis de enzimas microsomales, y eso en el caso del fenoorbital. Las interacciones es que potencian la potenciación de procesos del sistema nervioso central. Por ejemplo, hay una sinergia farmacodinámica. Eso, si tú le agregas un alcohol, o por ejemplo, un opiáceo, o tomar tu barbitúrico con una benzodiazepina, puede llevar incluso a un riesgo letal. Y hasta ahí, chicos, ¿todo claro o alguna duda? Listo. Entonces vamos a ir con el siguiente punto. Que aquí sí vamos a hablar de los anestésicos generales. Por ejemplo, o sea, en sí la anestesia de nuestro cuerpo, como aquí dice, es un estado farmacológicamente inducido, que es reversible, porque es todo controlado. ¿Qué es lo que te genera? Una pérdida de conciencia. O sea, no es solamente que te genere, que te duerme, no. Tiene muchas funciones. Por ejemplo, uno, que te genere una hipnosis, que te genere una amnesia, hace que no te recuerdes nada lo que pasó en el procedimiento. También una analgesia, o sea, también se suprime la percepción de dolor. Porque ¿qué pasa si solamente te duerme, pero no te genera una analgesia? Tú te puedes dormir, pero ante un impulso o ante un estímulo muy doloroso, tú te puedes levantar. Entonces, de nada te sirve generarte una anestesia si no tiene el efecto analgético. Tiene que tener todo esto para que sea anestesia. Inmovilidad o abolición de reflejos motores y estabilidad autonómica. O sea, que puedas tú, o sea, es como que apaga tu cuerpo, apaga tus reflejos, pero más que todos los reflejos motores, pero no apaga, por así decirlo, tus reflejos autonómicos. No apaga tu centro vulvar, tu centro de respiración, de, del tono simpático, ni nada. O sea, es como un apagado controlado. Disminuye tus reflejos motores, disminuye tu dolor, hace que te olvides todo y genera una sedación. O sea, eso es, un conjunto de ello es estar en el estado de anestesia general. Gracias a que se da a distintos tipos, bueno, tiene distintos mecanismos, pero la gran mayoría lo que va a hacer es van a actuar sobre el receptor GABA A, como justo lo había mencionado, que tiene una estructura pentamérica, todo ello, ya, listo. Va a tener un sitio donde van a actuar los anestésicos inhalatorios, por ejemplo, el isoflurano, sulfurano, el desflurano y el alotano. Va a tener un sitio donde va a llegar, como acá pueden ver, propofol, etanol, listo. Va a llegar y en ese sitio de acción va a modular alostéricamente positiva para que potencie la acción del GABA y genere un efecto inhibitorio. No solamente ello, por así decirlo, si estimula el receptor inhibitor, van a inhibir al receptor que, por así decirlo, excitatorio, que viene a ser el NMDA. ¿Y aquí quién trabaja? La ketamina, el óxido nitroso y el xenón. Actúa de esas maneras. Uno, estimula al inhibitor y inhibe al excitador. O sea, son varios fármacos y como entre todos ellos genera estos efectos. Y ahora aquí vamos a ver la clasificación entre los inhalatorios y los intravenosos. Dentro de los inhalatorios, aquí vamos a tener los anestésicos inhalatorios gaseosos y los volátiles. Dentro de los gaseosos vamos a tener los inorgánicos y los orgánicos alicíclicos. Dentro de los inorgánicos son los más conocidos, que les recomiendo estudiar mucho de ello. Vamos a tener el óxido nítrico y el xenón, que ambos son excelentes analgésicos, pero débiles hipnóticos. Siempre se dan combinados y puede generar un riesgo de expansión de cavidades y déficit de B12 en uso crónico. Es importante que estudien mucho la deficiencia de B12, porque van a ver que varios fármacos siempre interfieren que te generan déficit de B12, pero en sí, ¿para qué nos sirve el B12?
Esta vitamina es un cofactor de la hematopoiesis. Entonces, si tú tienes un déficit de B12, no solamente va a disminuir tus líneas, por así decirlo, la producción de tus líneas celulares, por ejemplo, tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos, tus plaquetas, te puede generar una pancitopenia, pero antes de ello te puede generar una anemia megaloblástica. O sea que no, por así decirlo, no madura bien tu eritrocito y va a tener un aumento de volumen corpocular medio y todo ello. Por ello es importante siempre hacer el dosaje de vitamina B12 en esos pacientes que tienen anestésicos de tipo inorgánico. Dentro de los volátiles vamos a ver a los éteres y a los hidrocarburos halogenados. Dentro de ellos, los más conocidos son los fluorados. De los éteres siempre está el éter etílico, el éter etílico y el óxido de etil, ¿no? Pero aquí vamos a estudiar más los fluorados, que aquí vamos a tener el metoxifluorano, el enfluorano, el isofluorano y el sevofluorano. Y aquí voy a hacer un énfasis en estos últimos tres. En el isofluorano vamos a ver que es un potente vasodilatador, pero que es estable frente a catecolamina. Es un irritante de la vía aérea, o sea, no sirve para inducir, porque te irrita mucho la vía aérea. Por ello es que, recuerden, isofluorano, irritante, IDI, yo lo veo así, y es un depresor respiratorio. El desfluorano lo que te va a hacer que te tiene una recuperación muy rápida, pero es muy irritante, al igual que el otro. Puede generarte un tos o espasmo y también produce taquicardia. Como se dan cuenta, hasta ahorita los dos vamos viendo que tiene un efecto cardiovascular. Y por último, el sevoflurano, que sí sirve para la inducción rápida y suave, que es un irritante. Entonces, usted les pregunta, ¿cuál es un buen anestésico inhalatorio volátil que se puede utilizar para la inducción de la anestesia, que siempre pregunta, es el sevoflurano. ¿Cuáles son muy irritantes? El desflurano y el isoflurano. ¿Para qué justo para qué se utiliza? Para pediatría y es menos depresor miocárdico. O sea, tiene más pros que contras. Que a diferencia de que estos dos que son depresor respiratorio, otro es produce taquicardia y listo. Ahora vamos a ver los hidrocarburos halogenados, que se dividen entre simples y fluorados. De igual manera, vamos a ver de preferencia el fluorado. Y aquí tenemos el alotano, que es muy, muy conocido, más que todo porque genera una hepatitis alotánica. También genera riesgo de arritmias y es un depresor miocárdico, o sea, porque es muy vasodilatador, es muy potente y listo. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda o todo claro? Para seguir avanzando. Listo. Entonces, seguimos avanzando con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver lo de tipo intravenoso. Aquí vamos a tener cuatro principales que lo vamos a estudiar. Primeramente vamos a tener el Propofol, que es uno de los más escuchados. ¿Cuál es su característica clave? Que tiene alta liposolubilidad, entonces tiene un inicio de recuperación rápido y acción corta por redistribución. Usualmente se diría al principio, ¿no? Porque por ejemplo, tiene una acción muy rápida. Los efectos y principales para la hipnosis, o sea, para que al paciente lo puedas dormir rápidamente, utilizas Propofol por intravenosa. También sirve para la sedación profunda, genera también amnesia, pero no analgesias. Tú puedes darle, si solamente le das propofol a un paciente, lo vas a dormir, lo vas a poner sedante muy bien, vas a generar una amnesia, pero tú a un estímulo doloroso lo vas a levantar. Entonces, no es muy completo. No genera analgesia. ¿Cuál es la ventaja? Que disminuye la presión intracraneal y el metabolismo cerebral. Algo muy parecido a los barbitúricos, ¿se recuerda? Es antiemético, o sea que inhibe esos mareos. Y el despertar rápido y limpio, ¿no? Te ayuda a despertar rápido y limpio. ¿Cuáles son las desventajas? Que genera hipotensión, depresión respiratoria y dolor en la eyección. Más que todo, hipotensión y depresión respiratoria. Más que todo porque, me se dan cuenta, tiene un efecto muy fuerte, porque no solamente es hipnótico, también tiene una sedación profunda y llega hasta amnesia, o sea, casi.
como que ya genera casi todos los efectos. Entonces, si es muy potente, tiene esta desventaja, ¿no? Que te puede llevar incluso a la hipotensión y a la depresión respiratoria. ¿Se recuerdan por qué la hipotensión? Porque disminuye el tono simpático. Entonces, disminuye el tono simpático. Recuérdense que la adrenalina, la noradrenalina generan siempre estímulo en el alfa 1 y eso genera vasoconstricción. Si tú apagas el cerebro y no disminuyes el tono simpático, ya no tiene ese neurotransmisor que ayuda a contraerse, ¿no? Por eso hipotensión. Siempre asocienlo así, o sea, si ustedes ven una desventaja, entiendan por qué le está dando. ¿Por qué da depresión respiratoria? Ya, ¿por qué? Porque es no selectivo y llega a todas partes del cerebro, incluso al bulbo. Entonces lo apaga, entonces apaga el centro respiratorio. Se entiende por ello. ¿Por qué te genera hipotensión? Ya vieron, porque disminuye el tono simpático. Si disminuye el tono simpático, ya no va a ver la secreción de todos estos, de noradrenalina, de todos los que le mencioné. Entonces ya no va a haber esa vasoconstricción potente. Entonces, hipotensión. Vamos a ver el etomidato. ¿Se han dado cuenta? La gran mayoría tiene un efecto cardiovascular, que es la hipotensión. En el caso del etomidato, es un derivador imidazólico, tiene una mínima depresión cardiovascular. Esto es muy importante. Siempre se dan cuenta que casi la mayoría tiene una depresión cardiovascular, tiene hipotensión, todo lo demás, menos el etomidato. Entonces, es algo que le pueden preguntar. ¿Cuáles son los efectos principales? Tiene una hipnosis rápida, pero tampoco una analgesia, ¿se dan cuenta? O sea, te duerme mucho más rápido que el otro, pero no genera analgesia. Pero nada más, no te genera sedación ni amnesia. Ventajas de estabilidad termodinámica, ya lo hemos mencionado, y es ideal en pacientes críticos. ¿Por qué? Usualmente un paciente accidentado, un paciente que se ha chocado, todo ello, ¿qué es lo que suele tener? Puede llegar hipovolémico porque ha perdido sangre y todo ello en el accidente. Entonces, igual a un paciente que tiene shock o todo ello, siempre tiene tendencia a tener, no, bueno, tiene sepsis, todo ello, sin llegar al shock aún, tiene la tendencia a tener la presión muy baja. Y si está en shock, y si tu paciente está choqueado, como dice, tu presión, ese paciente está muy hipotenso. Tú le das todos estos fármacos que hemos mencionado, que disminuyen la presión arterial, que te generan hipotensión, lo puedes llegar incluso a la muerte. ¿Por qué te mueres por hipotensión? Porque ya no llega a tu sangre a los órganos con la misma potencia que antes. Entonces, ¿qué pasa? Se mueren porque no hay perfusión, no hay potencia para llegar. Mueren tus órganos. Por ello, ideal en pacientes críticos. Te ponen un paciente, tú pones, ¿no? Accidentado, que perdió tantos litros, su presión te ponen 70/50. ¿Qué, qué por así decirlo, qué anestésico intravenoso sería ideal de usar? El etomidato. ¿Qué es lo que pasa? Las ventajas que tiene una supresión suprarrenal, mioclonías y náuseas. Ahora vamos con la ketamina. Este va a actuar ya no trabajar en el receptor tipo GABA, sino va a ser un antagonista del NMDA, o sea, un antagonista del receptor excitatorio. O sea, es como que inhibe al excitatorio. Tiene una anestesia disociativa, tiene una analgesia potente. Este sí tiene analgesia. ¿Se dan cuenta? Los demás no te generan, no te suprimen el dolor. Ketamina sí. Tiene también sedación y también amnesia. Mantiene la respiración, es broncodilatador y aumenta la presión arterial y la frecuencia. También útil en shock. Ese también es útil en shock. ¿Por qué? Porque como dicen, te mantiene la respiración, disminuye el dolor y te aumenta la presión arterial. Y como le mencioné, en un paciente que está choqueado, ¿qué es lo que pasa? Tiene la presión muy baja. Entonces, ¿tú cómo quieres subirlo? Si tú quieres a ese paciente bajarle el dolor, subirle la presión y también quieres sedarlo, o sea, casi es como que casi te hace todo el trabajo. Un paciente que viene con harto dolor, que tú tienes que ya quieres ya operarlo, y quieres subir la presión, ketamina, de frente. Mira, te baja el dolor, de paso, de lo que está alocando todo, hace que se duerma ese paciente y le hace que se olvide todo, porque a veces son operaciones hasta que haga el efecto todo, es mejor que olvide todo ese momento, ¿no? Entonces, por ello, que se recomienda mucho la ketamina. ¿Cuál es la desventaja? Las alucinaciones, delirio, gente. No sé si habrán visto Doctor House, pero hay un capítulo.
donde incluso a él le disparan y tiene un dolor, bueno, tiene, tiene mucho dolor y todo ello, entonces él sugiere que le pongan un analgésico muy potente, pero él pide la ketamina y le suministran la ketamina y generan como, hasta incluso llegan a inducir al coma, si me equivoco. Pero lo que hace que durante todo el capítulo tiene muchas alucinaciones. Tú ves, no sabes en qué momento estás viendo la serie y en qué momento es su alucinación. No sé en qué momento es la vida real y la lesión. O sea, tiene bastantes alucinaciones. Por eso yo me recuerdo la ketamina, que genera muchas alucinaciones. Por ese capítulo. Y luego tenemos el tiopental, que es un barbitúrico, como he visto. Es ultra rápido porque es muy liposoluble. Efectos principales es la hipnosis y la anestesia, no analgesia. Su inicio ultra rápido, tiene un metabolismo cerebral y tiene lo que te genera, como hemos mencionado, la depresión respiratoria y cardiovascular y el efecto Robin Hood que anteriormente ya hemos visto. Hasta ahí, chicos, con los intravenosos. ¿Alguna duda o todo claro? Bueno, si está todo claro, vamos a seguir avanzando con la última diapositiva ya para ir culminando. Ahora vamos a ver las etapas de la anestesia general inhalatoria y la anestesia multimodal. Esta última es la preferida, o sea, ya no se utiliza, por ejemplo, uno solo, ya no se utiliza dos, no. Ahora lo que se utiliza se usa un uso combinado de anestésicos intravenosos, más inhalatorios, más opioides, más bloqueantes neuromusculares. ¿Por qué? Así tiene la ventaja de tener menos dosis de cada fármaco, menos riesgo de efectos adversos, por lo primero, ¿no? Si tienes menos dosis, menos efectos adversos, y genera una mejor analgesia posoperatoria. Más que todo, ¿por qué? Por los opioides. Los opioides tienen son unos buenos analgésicos, pero te genera, por así decirlo, una dependencia, ¿no? Entonces, si tú quieres a ese paciente porque ya llega un punto donde tú, después de la operación, no puedes mantenerlo sedante al paciente, tienes que tenerlo despierto, pero sin dolor. Y la mayoría de anestésicos te generan siempre o analgesia más amnesia, analgesia más sedación. O sea, no hay un analgésico puro, por así decirlo. Entonces aquí entran los opioides. Y también, ¿por qué los bloqueantes neuromusculares? ¿Por qué? Porque tú a ese paciente tienes que inhibirle esos reflejos motores. Entonces tú no puedes, mientras estás operando, no puedes permitirte que ese paciente te responda, o sea, tenga un impulso muscular, porque unos, a pesar que están dormidos, a pesar que están sedantes, se mueven. O sea, es como que el cuerpo reacciona. Entonces se busca esos bloqueantes neuromusculares, que ya lo vieron, ustedes lo estudiaron con Ray en parasimpático, se recuerda del pancuronio, bencuronio, todos ellos. Y esto yo lo vi una vez cuando intubaron a un paciente. Por ejemplo, estaban llegando los de UCI y ellos para intubarlo, o sea, para evitar el reflejo nauseoso y para que no se mueva, porque tú cuando intubas a ese paciente tienes que abrir la boca, meterle todo por la laringe, todo el tubo, bueno, todo para que pueda respirar por el tubito. Entonces el paciente tiene reflejo, a pesar que está el paciente inconsciente, porque ese paciente ya estaba en estado de cerebración casi, entonces el paciente a pesar que está medio dormido así, y medio inconsciente, igual tiene reflejos, entonces le dieron pancuronio, bencuronio, y aparte le dieron midazolam, o sea, una benzodiazepina muy fuerte. Y, o sea, fue un espectáculo ver cómo todos los fármacos que estamos viendo ahora, verlo así en acción es muy triste por el paciente porque estaba siendo intubado, es una situación muy horrible, pero o sea, es ver la ciencia ser, por así, ver la farmacología siendo usada, es como que muy interesante, ¿no? Ver cómo funciona y todo, y ver tú el efecto en el cuerpo en sí, porque todo lo que principalmente ves que es abstracto, lo ves en la vida real y sí tiene un uso. Y así como tiene un uso, sus efectos también tiene sus complicaciones también.
Por ejemplo, hay un fármaco que vamos a ver más adelante, los corticoides. Hay pacientes que ahorita en el área de efectología que utilizan, no solamente la efectología, también las personas que tienen enfermedades autoinmunes viven casi con corticoides. Y yo también vi un caso de Cushing. Ese paciente por 20 días estaba con corticoides con tratamiento y tenía la cara redondeada, también tenía las estrías moradas características. Igual con la rifampicina, su efecto adverso también, esa orina que les cuentan que es tipo roja, es tal cual, está tan anaranjada la orina. Tú ves así por la sonda saliendo, tal cual. Porque todo lo que vemos, cuando vean clínicas, lo van a ver así clarito y es como que todo ya se les queda y difícil de olvidar. Por último, vamos a ver las etapas de la anestesia general inhalatoria. La primera es la analgesia y la amnesia. Lo que vas a generar primero es, por así decirlo, el detener el dolor, ¿no? O hacer que el paciente ya no sienta dolor y que olvide. El paciente está despierto, pero relajado, ¿no? Y tiene primero una sensación y memoria normales, luego genera una amnesia más analgesia parcial, y por último llega una amnesia más una analgesia completa. Esos son como los tres plazos. Luego, el segundo paso va a ser la etapa de excitación delirio. O sea, primero por así decirlo, te suprime de dolor y hace que te olvides. Y luego va a venir una excitación y delirio. O sea, el paciente inicia con una pérdida de la conciencia y termina cuando desaparece el reflejo palpebral. Manifestaciones empieza con una respiración irregular, excitación motora, pero movimientos no controlados, y una hiperactividad vegetativa, o sea, vómitos y cardias, pupilas dilatadas. Luego vamos a ver a la tercera etapa, que es la anestesia quirúrgica, que extiende desde la desaparición del reflejo palpebral hasta el apnea, que el apnea viene a ser la desaparición de no poder respirar, ¿no? ¿Cuáles son los planos? Empieza un sueño profundo, una pérdida de sensibilidad, pérdida de tono muscular y una parálisis intercostal, que respira solamente de manera diafragmática. Es la fase adecuada para la cirugía. Y por último, la etapa 4, que es la parálisis vulvar, que hay una depresión total de centros vulvares, apnea y colapso cardiovascular. Signos: midriasis intensa, piel pálida y fría, hipotensión profunda, pulso débil o ausente. Y esa es la fase peligrosa porque puede tener un paro cardiorrespiratorio. Ya saben ustedes por qué cardiorrespiratorio, ¿no, chicos? Porque uno, el tono simpático, chao, y el centro bueno, el centro respiratorio, chao. Entonces, por ello es que mueren los pacientes. ¿Hasta ahí alguna duda o todo claro, chicos? Para ir mandando los test. Ya ahorita le mando su post-test. Listo. Test. Ya, me informa si se puede ver el post-test. Bueno, ya lo mandé. A ver si. Creo que sí se puede visualizar.
Voy a dejar de grabar.